En su vida y en su carrera interpretar a una mujer que amaba a otras mujeres. En la película ella sale acariciando. Hecho personajes de lesbianas en el cine en esa época, que ha de haber sido como los 70s, no era fácil. La triste y solitaria historia de Maricruz Olivier. A la playa caminando. Después entré a tomarme una copa. ¿Tú sola? Maricruz Olivier fue la actriz con la mirada más distintiva en la historia del cine y la televisión de México. Fue una figura emblemática de toda una generación, con personajes memorables en telenovelas clásicas y en películas famosas. Antes de que Arturo y mis papás sepan lo que has hecho, no le causa. Sobresalió por su versatilidad para personificar papeles como villana o como mujer abnegada, sin tener ninguna dificultad. Pero contrariamente en su vida privada, la soledad y la tragedia la siguieron hasta las últimas horas de su vida. Se acostó con muchos hombres por conveniencia, no por gusto. Su falta de hijos y parejas masculinas y su hermetismo la rodearon de un aura de misterio y de señalamiento sobre sus preferencias diferentes. Pero yo creo que nunca se acostó con un hombre por amor, sino más bien por ambición, Hola amigos de Tutoriales Gerberín. El día de hoy les vamos a contar la triste historia de Maricruz Olivier, una actriz que marcó toda una época en el cine y en la pantalla chica. Sus personajes son recordados y admirados. Aunque su vida personal fuera un mundo de sombras, secretos y represión por sus preferencias distintas. Dinero. ¿Qué piensas que ese hombre te lo puede dar? No, pero hemos hecho... En este video les vamos a relatar sus comienzos, su trayectoria, sus éxitos y vida tormentosa que la llevó al sufrimiento, a la soledad y al abismo, pues nunca se permitió ser en público quien realmente era. Con temas fuertes como de lesbianas, pues no era lo normal. En la década de los 70 hubo... Pero antes de continuar, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para poder recordarles cada vez que subamos nuevo contenido. Si ya tienen su botana y bebida preferida, y están en el sitio que más les gusta y con la persona que más quieren, comenzamos. Estuvo honesto. A robarle la mitad de su fortuna a mi padre. María de la Cruz Olivier Oberg nació el 19 de septiembre de 1935 en Tehuacán, Puebla, México. Fue hija del francés Jesús Olivier Miranda y de la estadounidense Mercedes Oberg de Olivier, una familia conservadora, que la bautizaron con el nombre de María de la Cruz Genara Oberg. Hay gente que dice que nació en Ajalpan, que Ajalpan es como una ranchería muy cerquita a Tehuacán. Y hay gente... Desde muy joven demostró tener una aptitud artística que, con esfuerzo y preparación, la volvió una de las actrices más reconocidas de su generación. Al crecer, por ahí de los años 40 se mudó a la Ciudad de México para asistir a la universidad y estudiar la carrera de literatura, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. No solo resultó para la actriz un éxito en su carrera, también la encasilló en papeles de villana en las telenovelas. De manera simultánea, comenzó a estudiar actuación en el Instituto Andrés Soler, donde aprendió arte dramático con los maestros Dimitrios Sarras y Konstantin Stanislavski, que sugerían a los actores estudiar al personaje y meterse en él desde antes de actuarlo. Esto permitió a la futura actriz desarrollar un talento particular en el melodrama. Y lo bordaba. Y claro, siguió la escuela de Stanislavski, que ya sabemos que... A los 2 años de estar estudiando en la UNAM, abandonó su carrera y comenzó a estudiar para actriz. Esa era su profesión y puso sus mayores esfuerzos en esa carrera. Fue descubierta en el teatro universitario por el maestro Fernando Wagner, la ojiverde que actuaba con los ojos, según decían, optó por estudiar en la Academia Andrés Soler, destacándose ampliamente gracias a dedicación y a su carisma. Tenía una mirada verde, muy penetrante, muy intensa. Y en 1951, debutó como actriz en un discreto papel junto a Joaquín Pardavé y Rosario Granados, como madre soltera, en la película Esos de Pénjamo. Estas actuaciones las alternaba con apariciones como modelo para electrodomésticos, ya que entonces los anuncios se hacían en TV en vivo. ¿Por qué me andas deseando? Dios me libre. Iba a buscarla a su cuarto. A pesar de haberse especializado en melodrama, se vio en la necesidad de trabajar en cine de comedia, con Antonio Espino, Clavillazo, en las cintas
Pura Vida y El joven del carrito. En 1959 fue coprotagonista, con Anabel Gutiérrez, de Una enamorada de Viruta y Capulina, que eran una pareja de cómicos muy populares en ese tiempo, en la película Angelitos del Trapecio. En 1962, estelarizó con Antonio Aguilar una película dramática de la Revolución, Sol en Llamas, donde protagonizó a la hija de un hacendado durante la etapa revolucionaria de México. Hasta este momento, la presencia de Olivier en el cine no había impactado, porque no le habían dado un papel difícil, solo había participado en cintas menores que destacaban su belleza física. Maricruz esperaría poco, para ahora sí, sacar lo que realmente llevaba dentro. Niña Isabel. Niña Isabel. Su destacada participación en la obra de teatro, Santa Juana, en el 55, le dio el estatus de una de las mejores actrices del momento. En aquella época la gente asistía regularmente a los teatros donde participaban estrellas de cine reconocidas. Que tenía Maricruz, no se prestaba tanto el personaje para lucimiento de actriz porque era muy light. Fue precisamente en esas fechas que la televisión, una alternativa de entretenimiento, lanzó un nuevo género, las telenovelas, con las que los empresarios, directivos y productores querían atraer al público que el cine de oro mexicano había reunido. ¿Y usted? Quiero hacer un biombo con las reproducciones de estos frescos. Fue en 1959 que Olivier alcanzó su primer gran éxito. Fue invitada por su mentor, el maestro Fernando Wagner, a audicionar para el rol principal en la telenovela, Teresa, que se iba a transmitir por Telesistema Mexicano, lo que se convertiría en Televisa. Mi madre ha muerto. Hubo muchas actrices jóvenes que audicionaron para esta producción, pero Maricruz consiguió el papel principal, por su gran capacidad en el melodrama y su extraordinaria presencia. Escrita por Mimi Bechelani, la trama giraba en torno a una mujer joven y ambiciosa, que era capaz de negar a los suyos y manipular a los hombres, para lograr lo que quisiera a costa del mundo. Es tu sencillez, que se nota hasta en tu manera de vestir. No me gusta la ostentación. Estos rasgos de personalidad de Teresa, magistralmente interpretados por Olivier, seguiría a la actriz por toda su carrera, el público la ubicó como tal, y a Maricruz le fue difícil salirse de esta imagen. Paradójicamente, entre sus colegas, se decía que exactamente así era ella en su vida personal. Las amas de casa de aquel entonces, que eran las que miraban las telenovelas, la odiaban, no creían que fuera posible tanta maldad. Teresa era un tema obligado en las conversaciones en los salones de belleza y lugares donde se reunían de paso las amas de casa. El desprecio y la grosería de Teresa hacia sus padres había traspasado los límites que imponía la sociedad hacia los progenitores en aquellos años. Muy guapo. Teresa, por favor. Sí lo es. Y muy inteligente y estudiosa. Esta producción superó las expectativas, fue un fenómeno y su impacto fue tal que, en el 61, se adaptó la versión para cine, en la que Maricruz fue protagonista absoluta, compartiendo créditos con grandes figuras de la talla de Alicia Montoya, Manola Saavedra, el gran actor español Fernando Rey y las enormes actrices Beatriz Aguirre y Andrea Palma. Simplemente que lo que te dije en el restaurante lo sigo pensando. Para 1989, Teresa sería de nuevo llevada a la pantalla gigante y en esta ocasión protagonizada por la veracruzana Salma Hayek, quien le quedó a deber al público. Maricruz Oliver le quedó demasiado grande a la actriz mexicana. Incluso, muchos consideraron la actuación de Hayek como una falta de respeto a la actuación tremenda de Olivier. Salma Hayek hizo Teresa en los años 80, mucha gente se enojó porque lo consideraban una falta de respeto tremenda. Después de este papel, a Maricruz le llovieron ofertas de trabajo para actuar como protagonista de diferentes melodramas, como La Sembradora, el gran clásico de Caridad Bravo Adams, Estafa de Amor, y la telenovela donde volvió a ser la mala de la historia, la villana, La Sonrisa del Diablo. También encabezó el reparto de Las Gemelas, en donde realizó un papel doble, y sorprendió a los espectadores con su versatilidad y talento innegable. Eso es lo que tú quisieras. Tenerme encerrada.
Una de las telenovelas que marcaron huella en la televisión mexicana y en el público fanático de esas producciones fue Viviana. Se transmitió por el canal de las estrellas de Televisa. Fue una producción de Valentín Pimstein e inició sus transmisiones el lunes, 22 de mayo de 1978 y finalizó el jueves, 8 de marzo de 1979. Si nos hubiéramos visto, me acordaría perfectamente de usted. Pimstein tomó como protagonistas a Lucía Méndez y Héctor Bonilla y como antagonistas a Maricruz Olivier, Rosa María Moreno, Isabela Corona, Miguel Córcega y Enrique Becker. Y la participación estelar de Juan Ferrara y Claudio Brock, con Emma Roldán y Sara García. Una noticia como esta sería un golpe terrible para mi padre. Viviana causó furor, porque Maricruz Olivier fue la primera actriz en presentar escenas muy cariñosas con Héctor Bonilla, y esto debido a que estas escenas se presentaron en una telenovela, que se supone era para toda la familia. Fue un lindo juego que terminó. Viviana también fue el lanzamiento de Lucía Méndez como actriz en un papel estelar. Esta no sería la única producción en la que Maricruz se atrevía a romper con los esquemas, habría otra muy polémica y en la pantalla grande, Tres mujeres en la hoguera. Pero antes, en el cine protagonizó varias películas importantes además de Teresa. Mané, ¿no te has puesto a pensar de dónde viene su dinero? Hasta el viento tiene miedo, es cinta dirigida en el año de 1967 por Carlos Enrique Taboada. Marichuz interpreta el papel de Lucía, cinta que se cataloga como de horror gótico y que es actualmente considerada como de culto, en la que actúa aquí al lado de Marga López, Norma Lazareno y Alicia Bonet, en el papel de una sumisa maestra dominada por la autoritaria directora. Debía haberlas olvidado en otra parte. Después seguiría El deseo en otoño, de 1969, un melodrama de suspenso en el que actuó con Sonia Furió y Guillermo Murray, y en donde se relataba la relación entre dos mujeres. A partir de esta película los rumores de las preferencias de Maricruz aumentaron. La casa. Voy a ver lugares nuevos. Y lo que vino a corroborar los señalamientos fue su siguiente película, Tres mujeres en la hoguera. Esta fue una cinta de suspenso mexicana de 1979, dirigida por Abel Salazar y escrita por Carlos Valdemar y Luis Alcoriza. Maricruz Olivier, en la película Tres mujeres en la hoguera, acentuó los rumores sobre su orientación sexual. Está protagonizada por Maricruz Olivier, Pilar Pellicer, Maritza Olivares y Rogelio Guerra. En adición, la cantante Daniela Romo realizó su debut cinematográfico en esta cinta. Al director le costó mucho dirigir la película, repetía las escenas y eso le enojaba. No estaba acostumbrado a tratar esos temas en el cine y sabía que le podía costar la carrera. Te perdí a ti, a Mané. Maritza Olivares, muy joven en esa época, tuvo que pedir que se repitieran varias escenas, porque sentía que Maricruz no estaba actuando cuando la tocaba. Por su parte, Maricruz fue la que menos se equivocó y nunca se perturbó ni escandalizó por ninguna escena. Son legítimas. ¿Y no te parece que es demasiado? A pesar de haber sido un proyecto que se intentó censurar y cancelar por hablar sobre el preferencias diferentes, al tiempo llegó a obtener el estatus de cine de culto. Fue considerada como un filme pionero de la cinematografía mexicana por presentar el tema LGTB de una forma más abierta al público. En su vida y en su carrera interpretar a una mujer que amaba a otras mujeres. En la película ella sale acariciando. Si bien la cinta fue filmada en 1977, su estreno se aplazó hasta el 79, debido a la censura impuesta por la entonces directora general de radio, televisión y cinematografía mexicana, Margarita López Portillo, hermana del presidente de México José López Portillo, quien intentó cancelar el filme porque hablaba abiertamente sobre el tema de relaciones prohibidas. A las 12 de la noche, doña Margarita López Portillo se encargó de ponerla. Hay que recordar que el propio hermano de Margarita, el presidente de México, fue amante de Sacha Montenegro, quien la obligó a divorciarse de su esposa para casarse con ella. Muchos artistas criticaron la censura de esa y otras cintas por parte de Margarita, diciendo que si quería imponer la moral, debía empezar por su propia familia, es decir, por su hermano el presidente de México. Pero
Él era un señorón con mucha prestancia, con una gran... La última telenovela de Maricruz Olivier fue En busca del paraíso, de 1982, donde encarnaba a Patricia Dumont, una exactriz que era directora de una academia de actuación, en la que era acompañada por Laura Flores y Victoria Rufo, en su único papel de villana, que eran debutantes en ese entonces. Te abandoné. Yo estaba... En la cárcel. En abril de ese año, en Mérida, Yucatán, una revista eligió a Maricruz como la reina del cine nacional, y cuando le dieron la noticia, le alegró mucho porque meses antes se había recluido en su casa, deprimida, ante la falta de trabajo y frustraciones personales. Cuando yo le hablo para darle la noticia, se suelta llorando y me dice: Enrique... A pesar de que tuvo una carrera profesional exitosa, su vida personal se vio rodeada de tinieblas. Decían quienes la trataron de cerca, que se parecía en mucho a los personajes que encarnaba, era intensa, ambiciosa y calculadora, y no habría dudado en utilizar a sus contactos para obtener papeles y escalar posiciones en el medio, aun cuando en su círculo eran conocidas sus preferencias, que siempre ocultó al público. Se acostó con muchos hombres por conveniencia, no por gusto. Tuvo amoríos con muchos hombres, y eran públicos, como con el productor Pedro Calderón, quien teniendo una relación con Ninón Sevilla, también andaba con Olivier. Pero se sabía que todo ello fue por conveniencia, por conseguir lo que quería. Su capacidad como actriz hacía que ninguna de sus parejas sospechara siquiera que ella, cuando estaba con un hombre, actuaba. Incluso, hubo fuertes rumores de que cuando Luis Echeverría era secretario de Gobernación tenía una relación con Maricruz. Pero yo creo que nunca se acostó con un hombre por amor, sino más bien por ambición, Maricruz se odiaba a sí misma por sus preferencias y se reprimía en público. En un país tan machista como lo era México en los 50 y 60, y aún hoy, no era bien visto que una mujer elegante y glamorosa sintiera preferencia por las mujeres. El estereotipo de estas mujeres era la solterona reseca y fea. Ella no encajaba con el molde, pero le daba pavor que su parentela supiera su verdadera inclinación. Tratar estos temas lésbicos que a nosotros. Sí, nosotros somos como actrices. Televisa, que era la empresa que ganaba millones de pesos con sus producciones, siempre protegió esa imagen de mujer seductora de Maricruz, quien actuaba en telenovelas, la mayoría, para todo público, muy familiares, y nunca permitió que se diera a conocer lo que entre los propios actores era un secreto a voces, que a Olivier le gustaban las mujeres. Tenía una orientación sexual homosexual, de mujer homosexual lesbiana, ¿no? La televisora perdería público y dinero si hubiese revelado las verdaderas preferencias de esta actriz tan taquillera. El haber tomado el rol principal en Tres mujeres en la hoguera, película que se volvió de culto para la comunidad LGBTQ y que ha generado numerosos memes de internet desde hace años, fue considerado como una declaración de hechos, aunque después Maricruz diría que odiaba la película y que se arrepentía de haber participado en ella. Hecho personajes de lesbianas en el cine, en esa época, que ha de haber sido como los 70s, no era fácil. Su vida sentimental es todavía un misterio, aunque se sabe que por muchos años sostuvo una larga y discreta amistad con la célebre actriz y directora Beatriz Sheridan, quien sí era abiertamente gay, aunque ella siempre fue hermética al respecto del vínculo que las unió casi una década. Julio Chávez, modisto de actrices, reveló que entre esta pareja ocurrió un problema por el que rompieron. ¿Cómo no? Que en paz descanse, pero existía el rumor, que era también de corrientes lesbiánicas. En una reunión en la que estaba Maricruz, se presentó Beatriz Sheridan y cuando la vio, le dijo a su amigo y modisto Julio Chávez que se sentara junto a él y que no permitiera que Beatriz ocupara ese asiento, porque no la soportaba. En su sepelio, Beatriz Sheridan andaba muy altera por la muerte de Olivier. Lo que yo sé, ¿verdad? Me dice, siéntate junto a mí. Dice, no me vayas a sentar, no me vayas a dejar sentar. Maricruz y Beatriz Sheridan compartieron bambalinas con la gran María Félix, la estrella por excelencia de la gran pantalla y descaradamente bisexual. ¿Pasaría algo entre ellas? Posiblemente nunca lo sabremos. Siempre corrió el rumor de que tendría
tendría relaciones lésbicas, ¿no? En aquella época de los 70, en que comenzaban a hacerse públicas las relaciones entre personas del mismo género, la moral social juzgaba cualquier comportamiento distinto a los aprobados por la religión. Y en una ocasión hubo una fiesta de mujeres a las que les gustaban las mujeres, pero como éstas no eran aceptadas, alguien llamó a la policía y fueron al domicilio a investigar. Hubo una fiesta de gays, bueno, de lesbianas, y hay una redada. Como resultado, detuvieron a varias personas. Una de las revistas de escándalos logró capturar con una cámara fotográfica la imagen de Maricruz dentro de las rejas en el grupo de mujeres detenidas en la fiesta. Una foto de Maricruz tras las rejas, a raíz de ese escándalo. Una mujer muy poderosa y cercana a Maricruz compró todo el tiraje de esa revista donde aparecía la dentro de la cárcel. Pocas fueron las personas con las que la actriz tenía mucha cercanía, que sabían que nunca se había casado y no tenía pareja masculina, porque le gustaban las mujeres. Ana Maricruz se encargó de comprar casi toda la edición de Alarma. No se había casado ni tenía un novio o pareja masculina conocido, y reconoció con personas de mucha cercanía que prefería otro tipo de relaciones. Sus colegas, los actores, actrices, directores y productores, reconocían que era una extraordinaria actriz, muy profesional y dedicada, pero como persona no era fácil tratar con ella. Era muy temperamental y tenía todas las malas actitudes y mañas que sus personajes de villana. El público la admiraba mucho, la quiso mucho, pero también había veces que son unos encuentros, ves que se te entrega. Era muy difícil, muy egoísta, muy celosa. Al comenzar las grabaciones, se anteponía para ocupar siempre los primeros planos y desplazar a sus compañeros de manera alevosa, y cuando el director era blandengue, ella cambiaba las escenas y situaciones a su conveniencia. Incluso, hubo varias ocasiones que ordenó al guionista modificar el texto porque a ella le convenía. Ella si tenía que meterse al mar, ella no podía meterse al mar y salir con el pelo mojado. En una escena de la telenovela La sonrisa del diablo, Zoila Quiñones supo en carne propia por qué se hablaba tanto y tan mal de Olivier. Ella estaba embarazada y requería de cuidados durante las grabaciones. Estaban frente a frente, en plena acción, y Maricruz le dio una cachetada, según el libreto, pero fue tan fuerte que hizo tambalear su colega. Zoila le reclamó, pero Maricruz le dijo que se posesionaba de sus personajes y nunca se disculpó. Oiga, ¿y qué tal es este trabajo de modelo? Su profesionalismo lo llevó a descuidar su salud, comía poco y mal, además, no podía dejar el cigarro, hábito y luego vicio que comenzó desde que era muy joven y que a la larga le cobró factura, pues llegó a tener un enfisema que, combinado con una mala alimentación, se le complicó. Si a esto se suma una amargura por la vida, ese constante estado de insatisfacción, su represión, su soledad crónica y su alcoholismo, el resultado no se hizo esperar. Ahora fumaba como loca. Sí. Yo en ese tiempo también fumaba, pero no tanto como Maricruz. Era como clásico. Sus dolores de estómagos constantes, sus infecciones intestinales, su tos crónica y otros malestares la forzaron a internarse en el hospital a finales de 1982. Ahí, revisaron y después de muchos análisis, los médicos le dieron una noticia terrible que la separaría de lo que ella más amaba en el mundo, la actuación. Por el cigarro y los malos hábitos alimenticios, produjeron en Maricruz una grave enfermedad que a sus 49 años de edad le costó. Lamentablemente, a Maricruz Olivier se le diagnosticó cáncer de colon y páncreas. Cuando ya le habían detectado el padecimiento, Maricruz Olivier entró en una depresión muy fuerte. A pesar de los tratamientos a los que se sometió, la enfermedad ya estaba muy avanzada. Durante 2 años creo que sufrió bastante, e incluso fíjate que le recomendaban o le decían sobre lo... Se encontraba enferma y sin trabajo, lo cual se dice acrecentó por un constante estado de insatisfacción y soledad, que la llevaron a volverse una mujer amargada. En enero 1984, los terribles dolores de estómago la llevaron al hospital nuevamente, y esta vez no hubo más remedio que operar, pero cuando le hicieron la cirugía, el cáncer ya había invadido todo el cuerpo. La llevan a operar, y cuando la abren, descubren que el cáncer estaba esparcido por todo el cuerpo.
Corren versiones de que, al llegar a los 32 kilos de peso y estar aquejada de terribles dolores, decidió irse por la puerta falsa, aunque esta versión nunca ha sido confirmada, y quedó como un misterio hasta nuestros días. Olivier se aisló, enfrentó sola su final y pese a haber sido reconocida como una gran actriz, su funeral pasó. Lo cierto es que María de la Cruz Olivier Aubert dejó de existir la mañana del 10 de octubre de 1984, a los 49 años, a causa de un paro cardíaco en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán al sur de la Ciudad de México, ello, después de estar 2 semanas hospitalizada, tiempo en el cual pocas personas la fueron a visitar. Al final, ordenó que nadie la molestara y se quedó sola. Pues igual que fue su vida privada, ¿no? Muy en silencio. Desde luego, una vez que se enteró la prensa. La noticia de suceso fue muy discreta. Maricruz dejó un legado rico en interpretaciones y grandes personajes, pero siempre, hasta el último momento, la siguió la sombra del no haberse permitido nunca la verdadera felicidad de ser quien realmente era. Bueno, amigos, esperamos que hayan disfrutado este video, de uno de los ídolos más seguidos y admirado en el continente americano. Creo que por fin te encontré. Si tienen un comentario, no olviden dejarlo en el recuadro, los leemos todos, porque para nosotros es un placer conocer su opinión. Y recuerden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita y motivarnos a seguir produciendo más videos como estos, regalándonos un like. Se despide por hoy su locutor favorito, hasta la próxima.